Vamos a pasar a presentar este buzón del asturiano. Vamos a ponervos un vídeo, pero vamos a hacerlo al final de la intervención mellor, aunque no estaba previsto de esta forma, porque, pues bueno, de cuestiones del sonido nos va a venir mucho mejor hacerlo al último momento. Güey, celebramos, y decíalo Claudia, este quinto seminario. Arrancamos con la celebración de un evento que es verdaderamente importante para nosotros, como organización, y hacémoslo en un momento en el que, como sabéis, el Parlamento asturiano está discutiendo la posible reforma del Estatuto para dotar al asturiano y a leonaviego de oficialidad. Después de 5 años, más de 5 años, porque tuvo un pequeño parón por la pandemia este seminario, por lo tanto yo no sé si empezábamos en el 19 o en el 18, en el 19. Este seminario vio también cambiar a la sociedad que nos arrodia, como lo venimos viendo desde la fundación de Iniciativa en el año 2011. Bueno, estos cambios no son casualidad, por supuesto, y es fruto del trabajo de muchísimas personas, de muchos colectivos y entidades que vienen trabajando precisamente pues, en esta dirección. Muchas veces, como movimiento de reivindicación, tendemos a ser negativos y tendemos a ver como el vaso medio vacío. Pero realmente tenemos que ser conscientes de los cambios tan importantes que se dieron en los últimos 40, 50 años. Va 50 años, la oficialidad del asturiano ya era absolutamente impensable, probablemente. Va 40, si nos ponemos en el año 91, que falla un poco menos, había 30 años, ¿no? Había un diputado en el Parlamento que defendiera la oficialidad. Güey, esas son las mayorías que nos dan mayoría absoluta. No son suficientes, como sigue funcionando un poco mal el micrófono. Bájalo un poco, por favor. Sí, ahí, mejor. Yo creo que me sentís bien igualmente, ¿no? De esta manera. Vale. Como os decía, en el año 91 teníamos solo un diputado que apoyara la oficialidad de 45 en el Parlamento asturiano. Güey son 23, de una mayoría absoluta. No logramos esa mayoría reforzada que se necesitan para los 27. Y bueno, pues por lo tanto yo creo que ya es momento también de hacer un llamado a los esfuerzos de la derecha, especialmente al Partido Popular, ¿no? Que es el que tiene más diputados para hacer esto posible, y al su líder Álvaro Queipo, para que realmente se ponga en marcha una negociación en la que se dé una opción, una posibilidad a un modelo de oficialidad de consenso que permita que no perdamos esta oportunidad que tenemos hoy en el Parlamento. No sé si estáis viendo de alguna las intervenciones. Tenemos aquí a algunos de los expertos que tuvieron falando en el Parlamento, pero el nivel de la argumentación, el nivel de, bueno, pues de toda esa herramienta que vinimos construyendo en estos últimos 40 años argumentativa y de razones muy justas y muy necesarias para el futuro del idioma, rescamplen frente al argumentario contrario en lleno pues, de absolutes baballaes, podemos decirlo así nada de claro, y que no van más allá pues, de un argumentario lleno de prejuicios y de un cierto racismo lingüístico. Creo que, güey, por suerte, la sociedad ya no tan eses, que hoy tenemos a una sociedad que comparte este argumentario positivo. Prueba de ello y ese apoyo de los partidos políticos a la oficialidad, ¿no? Los partidos quieren ganar elecciones y cuando ponen algo en el programa y es porque consideren que eso tiene, a lo menos, no genera refugio en la sociedad. Y por lo tanto, bueno, creo que tenemos que ser optimistas en ese sentido y de alguna manera pues pensar en positivo y seguir construyendo, teniendo en cuenta siempre una cuestión, y es que aunque centramos este seminario en la oficialidad como título, veréis que después, y siempre lo hacemos, hay charlas, hay conferencias y hay, bueno, pues actividades vinculadas a la cuestión de la normalización mientras no tengamos oficialidad, porque no podemos estar parados, no podemos pensar que la oficialidad vamos a trabajarla y tenerla y en el momento que la tengamos solucionamos todos los asuntos. Para nada, no lleva una varina mágica, no lleva un pensamiento mágico este de la oficialidad, sino todo lo contrario, hay una herramienta necesaria, innegociable en ese sentido, pero que mientras tanto tenemos que seguir trabajando para que las instituciones, para que las empresas, para que las asociaciones, para que los colectivos, para que todo el mundo aporte a ese proceso de normalización, que a la fin eso también va a aportar a que holgamemos la oficialidad y que a partir de ese momento tengamos las cosas un poco más fáciles, pero que también va a haber que seguir trabajándoles. Yo vengo ahora de pasar un mes en Galicia, un territorio en el que el gallego lleva siendo oficial pues bueno, muchísimo tiempo,
y na ciudad de Coruña, onde tú vi este mes, pues ves muchas cosas que te fan desanimarte sobre la utilidad de la oficialidad, ¿no? Porque ves que hay muchas cosas que todavía no se lograron después de 40 años. Incluso comparando, por ejemplo, con algunos lugares de Asturias, veo que hay cosas en las que tenemos más pasos dados en algunos momentos y, por lo tanto, es importante ser conscientes de que estamos logrando muchas cosas gracias a todo ese labor que hacemos y que hacéis muchas de las personas que estáis aquí hoy, y eso es gracias a un labor de una sociedad movilizada, de una sociedad que trabaja abondo por el idioma. Y cuando falamos de oficialidad estamos hablando de dos herramientas, de dos objetivos claros, pero un lado la protección patrimonial, que yo creo que quizás es la que está más asumida a lo mejor en la sociedad y en la clase política, ¿no? La idea de que tenemos esto incluso los partidos que son contrarios a la oficialidad en este momento defienden esa postura, ¿no? Tenemos un patrimonio cultural importante, lingüístico, hay que curiarlo. Pero por otro lado también estamos hablando de la protección de derechos. Hay personas que queremos utilizar el asturiano, hay personas que quieren deprenderlo, que quieren tener acceso a esa herramienta, y que por las circunstancias que tenemos legales pues no tenemos todas las posibilidades y todos los derechos reconocidos. Y es por ello que en Iniciativa por el Asturiano venimos recogiendo, desde los sentamos, numerosos casos de discriminación. Estos casos de discriminación, bueno, danse desde el momento de la nacencia de una persona que tiene dificultades, la familia va a poner el nombre en asturiano, tenemos esos casos recogidos, hasta después la escolarización. Por supuesto, en Asturias en este momento ya es imposible poder escolarizar a un guaje con el asturiano como lengua vehicular, ni siquiera de una parte de las asignaturas. Pero también incluso para la asignatura ya es complicado en muchas ocasiones. Después, cuando pones en marcha una iniciativa asociativa o una empresa, tienes problemas para poder presentar los estatutos. Ya realmente hay un mundo, hay una carrera de pilancos y un torga-testorga, por lo cual, evidentemente, pues utilizar el asturiano, por desgracia, güey, en muchos ámbitos supone tener que hacer un uso militante del idioma. Y lo que buscamos con la oficialidad, lo que buscamos con estos medios de normalización, simplemente ya que usar el asturiano sea normal, sea de aquí a lo que no te pongan torres. Simplemente que permitan ese uso con naturalidad y, por supuesto, que la Administración se encargue de darles y dotar de las herramientas necesarias al idioma. Falaba ahora el Marcelino, el representante de la universidad, a los que os agradecemos mucho de nuevo la presencia, ¿no? Pues de esas limitaciones legales, yo creo que siempre se pueden dar más pasos, ¿no? En el pasado diciéndonos que no era posible hacer tesis doctorales en asturiano y logrose, o que no era posible, sábelo bien Anacano, tener estudios de filología asturiana homologados y logrose. Por lo tanto, creo que también si buscamos las fórmulas podremos tener herramientas para que el asturiano pueda ser una lengua normal en las aulas de esta universidad en todos los ámbitos y de todas maneras. Y vamos a hacerlo con esa propuesta que presentamos mañana, pues dando a la universidad nuestro asesoramiento en el sentido de, bueno, ese trabajo que estamos haciendo y que en este caso está haciendo Nicolás Bartolomé, para poder dar, bueno, pues herramientas para que eso pueda ser una realidad. Bien, precisamente por esos casos de discriminación de los que vos falaba, y es lo que nos trae hoy a esta pequeña presentación, que va a ser muy, muy breve, en la que vamos falamos pues precisamente de ese buzón del asturiano. Tenemos recogido a lo largo de los años muchísimos casos. Ello llevónos también incluso a crear lo que llamamos el Atlas, el archivo de la represión lingüística del asturiano, donde estamos recogiendo casos en formato audiovisual y en texto. Presentámoslo aquí ya en el seminario el año pasado y, bueno, pues hoy presentamos el buzón del asturiano, que no es más que una forma de facilitar a la gente el poder presentar esos casos de discriminación, ¿no? En muchos casos, pues lo que estaba sucediendo hasta ahora, pues que nos escribían de manera particular a unos o a otros miembros de iniciativa, o nos mandaban un correo. Bueno, ahora vamos a tener una plataforma en la página web que va a estar activa en los próximos días, en el que vamos a poder pues incorporar casos de discriminación de tal manera en que la persona pueda tener ya todas las herramientas para hacer esa denuncia y que también nos llegue de manera más organizada. También, porque siempre iniciativa pensamos que el trabajo por el idioma tiene que hacerse también en positivo, ese buzón, y por eso no se llama buzón de la discriminación o buzón de las denuncias, sino que se llama buzón del asturiano, porque también quiere ser un espacio para que se nos informe de iniciativas a favor del idioma.
pues oye, conoce un negocio en tal concello que está utilizando el idioma, conoce un chigre que tiene la carta en asturiano, y con esa información que nos llegue, pues aprovecharemos para contactar, para felicitar, para estar en contacto con esas empresas, apoyarles y seguir trabajando en ese camino, ¿no? Colaboramos con empresas como con asociaciones como Empresas Polo Asturiano, que vienen ayuntando pues, a un montón de empresas y de profesionales que utilicen el idioma, y cada vez son más. Y nosotros siempre queremos darles espacio, hacémoslo por ejemplo en el espacio que pone Iniciativa Polo Asturiano en la Feria de Muestres cada año, y que quiere ser un escaparate también de toda esa realidad y de toda esa bayura de empresas que vienen sumándose a simplemente usar con naturalidad el idioma. Creo que podemos, Claudia, si te parece, quieres comentar tú también. Sí, este buzón del asturiano sigue otras iniciativas que se dan, por ejemplo, en otras comunidades autónomas con lengua propia, y el caso, yo creo que miramos bastante para el caso gallego, porque a Mesa por la Normalización tiene un buzón similar, ¿no? La idea es canalizar esas denuncias que muchas veces lleguen por boca a boca, o que a nosotros nos lleguen por boca a boca. Hoy que fui a novar el DNI a la comisaría de no sé dónde, y no me dejaron poner el topónimo del lugar de nacencia, el topónimo tradicional. Entonces, lléguennos siempre pel boca a boca, y lo que cuidaremos es que era necesario buscar una plataforma para canalizar esas denuncias y, como decía Ignacio también, para visibilizar los casos que están bien fechos, porque muchas veces dámonos cuenta que a la gente, cuando se lo anima porque fai les cosas bien con respecto al asturiano, fai lo más. Y no sé si tienes ya puesto eso. Queríamos presentaros de una manera un poco más formal esta idea del buzón antes de continuar con la jornada del seminario y dar paso al conferenciante inaugural. Nada más antes de poner el vídeo, porque después tendremos una posa para el café al que estáis convidados y convidadas, y después seguiremos con las dos ponencias esta tarde que ya están aquí entre nos, o sea que podemos estar tranquilos de que llegaron de los respectivos territorios. Dar las gracias de nuevo a la universidad, dar las gracias también y disculpar a Iván Llera, el presidente de Iniciativa, que no puede estar aquí hoy, y agradecer, yo creo que en nombre de Claudia y míos, que nos diera la confianza de coordinar este seminario de nuevo, y esperando que vos preste, y bueno, que tendremos momentos también para falar fuera de aquí y poder comentar pues todas las novedades que están surgiendo, que estos días pues la actualidad está llevándonos precisamente al asturiano continuamente y a la reforma del estatuto. Vemos el vídeo y después podemos salir a conocer, vamos a tomar ese cafetín. Iniciativa Polo Asturiano pone en marcha el buzón del asturiano. ¿Quieres denunciar un caso de discriminación lingüística? ¿Quieres mandarles felicitaciones por el uso del asturiano? El buzón ya está en nuestra web. Estamos esperándote. Iniciativa Polo Asturiano. Este buzón va a recoger, por ejemplo, casos de discriminación como los que va a proyectar ahora Ignacio, de los más recientes y de los que acaben de recoger. Vamos proyectaros dos ejemplos de discriminación que llegaron a Iniciativa y que pueden servir para inaugurar tristemente este buzón. En el 2017 montemos nuestra empresa, una productora audiovisual, y empecemos con todo el papeleo para establecer la empresa, ¿no? Vamos al notario, en este caso una notaria, iniciamos los trámites con la notaría y en ese momento no hay ningún tipo de problema. El problema pasa cuando llega al registro mercantil. E en el registro mercantil, al estar fecho en asturiano, porque es la lengua vehicular de la empresa, no es la lengua, y es cuando empiezan a llegar los problemas. Bien, ahí ya detectamos el primer caso de represión lingüística para con nosotros, para gente emprendedora que estaba montando una empresa, ¿no? ¿Cuál es la solución que nos dan? Pues la solución que nos dan es una solución muy baja de hacer una traducción y tener una copia. Eso, claro,
evidentemente a nivel legal y muy feble, non tiene mucha consistencia. Una traducción, una copia, ese tipo de recursos non dignifiquen el idioma, son pilancos que tenemos que acabar. ¿Cómo acabó la cosa? Pues bueno, al final, a día de hoy, legalmente, si tenemos esa copia, lleguemos hasta donde pudimos llegar, bloqueónos el registro mercantil, pero podemos decir orgullosos que dentro de la nuestra empresa el asturiano y la lengua del trabajo y la lengua vehicular que tenemos. Cuando llegues a una institución, llegues con la ilusión de expresarte na tua lingua na que fales sempre, pero non é tan fácil. Non está el personal técnico non está preparado, non está alfabetizado para despois traducir lo que tú fales en asturiano, por exemplo, a un acta, falo concretamente dun pleno, y entonces resulta muy difícil, resulta casi que imposible el poder hacer un asturiano. Yo dende Llueo fui concejala de Cultura y expreséme en asturiano siempre que pude, siempre en público, cuando hacía alguna intervención. Ahora otra cosa ya era el pleno, porque entonces tendría que hacer yo de secretaria para poder pasar lo que lle les actes allí, porque tienen que ir todo pues tal cual se dice, y no están preparados los técnicos para esto. Era una dificultad añadida que a veces no piensas en ello. Va a ponervos, Ignacio, ahora el último ejemplo. Sí que ni que decir tiene que si conocéis casos o sois vosotros mesmos les víctimas de algún caso de este tipo, por favor contactáis con nos para tramitar la denuncia correspondiente. Lo que pasaba allí era que nos corregían y enseguida lo asumíamos, porque como el no facelo costábate media hora, una hora de estar escribiendo allí una y otra vuelta lo que te mandaban, procurabas corregirte a las carreras, pero era en legítima defensa, ¿no? No era por otra cosa. Y lo que te hacían eso era mucho sentirte inferior, sentirte despreciado. Eso sí que yo creo que es lo que más dolía, ¿no? Sentirte inferior a los otros que no lo decían. Vamos entonces ahora a esa pausa del café y volvemos en unos minutinos para la conferencia inaugural.